Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. El episodio de hoy va a ser un poco diferente al resto de episodios que estuve publicando últimamente, pero me parece que tiene como una magia especial, por así decirlo, que viene también a raíz de un evento al que fui hace poco, a principio de mes, un evento organizado por WADA Comunicación, que si no la siguen en redes, es mentora de marca personal, y la verdad el evento fue muy diferente a cualquiera que haya ido y me encantó mucho. Me puse a pensar a raíz de eso cómo quería abordar este episodio y voy a empezar por un poco de lo que hablamos en el evento para después ir explicándome porque parece medio raro, pero tiene un sentido, yo lo prometo. En el evento hablamos sobre los sueños en general y ya sé, es una súper flashero, pero lo que nos plantea Wada es que un sueño es una fantasía, no siempre tiene un plan, sino simplemente es una fantasía, un deseo que muchas veces no se llega a concretar y queda ahí en la pasividad. La visión, en cambio, era algo que sí lo podíamos concretar porque era una guía en lo que podíamos desarrollar como un plan para que ese sueño deje de ser algo pasivo y se convierta en una realidad, que obviamente necesita compromiso y el hacerse cargo realmente de ese sueño para que se vuelva una fuerza impulsora y que ese sueño se vuelva una realidad, un algo concreto. Y tiene mucho sentido si te pones a pensar en esta distinción que ella hacía, porque parece algo que va uno del lado de otro, pero que se diferencia mucho porque es un plan, algo que podamos llevarlo a una realidad. Vos pensarás, pero ¿qué tiene que ver con el vestuario? Si pensamos en el vestuario, que es como una herramienta de comunicación también, es una manera de relatar sin decir palabras todo lo que se va a contar en la historia, de anticipar eventos o darnos contexto, de ayudar al espectador que pueda entender de lo que se está hablando. Tiene mucha esta cosa pasiva porque cuando nos llega un guión, una canción o lo que sea con lo que trabajar, es un sueño, es algo que no está concretado y solo es algo que está al azar, que después nosotros con nuestro trabajo como diseñadores lo vamos a poder llevar a una realidad, y ahí es donde entra la visión para ese proyecto. Dependiendo de lo que queramos contar es que vamos a elegir formas, colores, materiales que van a hacer que ese vestuario se pueda asociar a la historia y que tenga una impronta especial para ese proyecto. Entonces, esta cuestión de sueño, visión, guión y vestuario tienen que ver y están muy relacionados en este sentido. Y también otra cosa que me quedó mucho del evento es que Wada decía que los sueños abren posibilidades. Y este también mucho que ver con el vestuario, porque cuando nosotros leemos un guión, nos lleva un proyecto, podemos ir para cualquier lado, tenemos un montón de posibilidades, se abre todo un paraguas de posibilidades que nosotros después vamos a tener que ir definiendo y decidiendo de acuerdo a no solo nuestra propia visión, sino también al trabajo en equipo, ya sea con el director, con el iluminador, con la escenografía, con los mismos actores o bailarines. Y creo que también ahí es como que existe también el mito de que el diseñador de vestuario por lo general trabaja solo o solo se le da pie al diseñador, que es el que crea este universo. Y sí tiene mucho que ver porque es el que va a llevar las decisiones a fin de cuentas, pero no es como que trabaja solo. Tal vez sí tiene una parte en solitario, pero también tiene un equipo en cual apoyarse y en cual debatir, porque las ideas que quedan para uno solo quedan en uno. Tal vez estoy equivocada, ¿no? Pero yo lo pienso así: si un cliente me contrata, no es que solo mi cliente, sino también forma parte de mi equipo, porque todas las ideas que se me ocurran pueden no parecerle útiles al proyecto que quiere llevar a cabo. Entonces, aunque sea momentáneo por pocos meses, ese cliente pasa a ser parte y va a ser el que me da el feedback de lo que quiere o no quiere o cómo va a ser el proyecto final. Porque si él tiene una idea totalmente opuesta a la mía y no podemos encontrar un punto en común, claramente ese proyecto no es para mí o debería buscar otra persona. Pero si se llega a un punto en común donde ambas partes están dispuestas a poder conciliar y trabajar precisamente en equipo para llevar ese proyecto a la par en pos de un mismo objetivo, ese proyecto realmente va a ser expansivo y va a llegar de otra manera. Y ahí también entra mucho la parte de rodearse de buenas personas que sumen cosas, ¿no? Porque en este mundo multitasking en el que vivimos últimamente, no siempre puedes ser bueno en todo. Por más que te sirva tener conocimientos de diferentes cosas,
no siempre puedes ser especialista en algo. Y tener la confianza de trabajar con otra persona en donde precisamente se pueden dar este ida y vuelta de poder conciliar cosas, de tener un mismo objetivo y apuntar hacia eso, es muy importante para que los proyectos se lleven a cabo. Y en el vestuario más que nada, porque hay mucho trabajo detrás, no solo de diseño, sino también de realización, de corte, después de decoración. Hay muchos pasos en el medio para llevar a cabo un vestuario que necesitan de este ida y vuelta para que realmente pueda contar una historia. Porque no se trata solo de un concepto, sino también se trata de realmente volverlo una realidad para el escenario o para la pantalla. Esta cosa de que la historia deje de ser una fantasía y se vuelva una realidad, tiene que tener como ese puente entre ambos mundos. Y eso solo se va logrando si también hay detrás un equipo en el que se pueda apoyar. Porque el vestuario tiene muchas áreas, de muchas especialidades, que obviamente va a también depender de la producción, ¿no? Una producción grande tal vez tenga como que ampliar sus áreas, porque también va a haber mucha más gente a la cual vestir, ¿no? Pero independientemente del tipo de proyecto con el que trabajemos, el vestuario cuenta con muchas áreas en las que si vos no estás seguro de querer ser diseñador, te puedes meter desde diferentes puntos, porque así como se abre un paraguas con infinitas posibilidades a la hora de que nos llegue un proyecto, también hay un paraguas de áreas en las cuales podemos trabajar y no necesariamente tiene que ser siendo diseñador. Parte también del objetivo del podcast es poder visibilizar un montón de áreas que en el vestuario no se tienen como tan vistas, como puede ser la caracterización, la zapatería, la sombrerería, las prótesis. La idea de invitar gente que trabaja en el rubro de diferentes áreas es también que se puedan contar experiencias y cosas que se pueden llegar a aprender si no estás segura de ser diseñadora, porque tal vez te interesa el vestuario, pero no te gusta la parte de diseñar el concepto, de pensarlo y después llevarlo a una realidad. Tal vez te gusta más la parte manual. Puedes entrar en el mundo del vestuario desde otra área. Y realmente es algo curioso que no se tenga en cuenta, porque si tenés un buen equipo con gente que apuesta a un mismo objetivo, el proyecto realmente brilla por sí solo. Se puede llevar a un buen lugar y el espectador lo puede sentir y lo puede ver. Sé que es muy difícil igual encontrar gente que trabaje de la misma manera que uno, pero se puede lograr. Y también pasa también conformarse porque, bueno, no conozco a otra persona y bueno, es porque esta persona trabajó conmigo siempre. Pero si no te pones a pensar y funciona, no funciona ese trabajo, es como que también llega un punto en que la calidad misma del trabajo no va a ser buena. A mí me pasó hace un par de años cuando trabajaba como asistente, de que al principio funcionábamos bien, mi jefe y yo como trabajando, pero era una forma que era muy desgastante para las dos, porque no había una estructura clara en tiempo, en forma, siempre se agregaban cosas, siempre se hacían promesas que después no se cumplían, y eso también generaba que el cliente no tuviera confianza en nuestro trabajo y siempre hubiera algún problema al final, cosas que se podrían haber evitado de mil maneras diferentes, muchas experiencias malas que de alguna u otra manera, no sé por qué yo siempre terminaba dando la cara, que no me correspondía todo esto, se podrían haber evitado. El no poder parar y decir, che, esto no está funcionando, es lo que a mí me llevó después a terminar renunciando, porque no había como un análisis o una sensación de querer mejorar ese tipo de producción. Entonces cuando renuncio y decido, bueno, si voy a tener un equipo, quiero que sea una persona que pueda trabajar conmigo de la misma manera o de manera parecida, no, obviamente no voy a ser tan inflexible, y que responda a una cierta calidad de trabajo con la que yo quiero trabajar. Porque también pasaba que con esta jefa con la que trabajaba, llamaba gente que le decía, sí, 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 yo todo lo hago, cualquier tipo de prenda. Después no se concretaba, estaban las terminaciones malas, no se cumplían con los plazos. Entonces, si no tenés esa confianza en tu equipo para trabajar y seguir adelante, ¿qué sentido tiene? Si trabajar con una persona que no te ayuda, al tiempo te tira para abajo, no tiene sentido contratarla. Y puede ser bastante funable lo que estoy diciendo, pero
el vestuario no debería ser tomado así como cualquier cosa, porque los vestuarios se usan mucho, tienen mucho más desgaste que una prenda normal para andar por la calle, por así decirlo. Cada función, cada espectáculo cuenta con un montón de variables que no se pueden controlar muchas veces y que las prendas son las que sufren el daño. En un cambio rápido, por ejemplo, si hay un cierre que se traba, es necesario romperlo para que pueda llegar a escena a tiempo. Y si los vestuarios no están bien confeccionados, si no se tienen como esa cuestión de, bueno, vamos mejorando la calidad para evitar estas cosas, no van a cumplir su función. Está bien, sí pueden tener la parte de diseño de relato y de comunicación, pero si tampoco es funcional a la vez para la persona que lo va a usar, si va a trazar la producción como es entrar a escena después en 3 segundos, no tiene sentido. El vestuario en ese sentido creo que también se piensa como que es fácil, pero hay también este tipo de variables que marcan la diferencia y claramente lo hacen diferente a la ropa de calle normal y que hacen una gran diferencia a la obra. Una pregunta que me quedó resonando mucho después del evento fue ¿cuál es tu sueño? Porque yo sé que quiero contar historias y lo quiero hacer a través del vestuario, por lo menos es así. Hoy en día, tal vez en algún momento, no sé, me pongo a escribir un libro o otra cosa, pero ayudar a contar historias con la ropa es hoy por hoy mi sueño. Yo quiero que mi marca siga creciendo y poder llegar a contar grandes historias con gente que yo admiro y con la gente con la que yo quiero trabajar y saber que cuento con el apoyo y la confianza de que tengo un equipo en algún momento, vamos a hacer un buen trabajo para que esa producción se lleve adelante. Pero también me hizo pensar en que es una pregunta demasiado grande a veces para responderla. ¿Cuál es tu sueño, no? Tipo, suena a veces hasta incluso intimidante, porque incluso muchas veces pensamos como que nos van a juzgar si lo contamos. Entonces, si tu mirada pasa mucho por el otro, es una pregunta que va a intimidar más, supongo. O sea, y a mí también hay veces que me intimida eso, porque tengo la mala costumbre de planificar cosas enormes y que no siempre se lleguen a concretar, porque me faltan pasos previos. Entonces, si yo lo pienso en la planificación de un vestuario, yo me he creado como una metodología que uso para trabajar y que me ayuda como a no dispersarme, porque al igual que como me pasa con crear proyectos grandes o sueños grandes y que no puedo llevarlo a la realidad hoy en día, en esta metodología que yo digo que me creé para diseñar mis vestuarios, me ayuda aunque sea a ordenarme y que no se me vaya tanto la cabeza. Y creo que a veces pasa eso, ¿no? Como que nos olvidamos de que podemos pensar en pequeños pasos o pequeñas metas para poder llegar a ese sueño más grande. En el momento que estamos viviendo hoy en día que todo tiene que ser ya, 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 y que no nos podemos parar a pensar qué es lo que queremos, qué soñamos, cómo lo podemos llevar a cabo, es muy raro, pero también es muy necesario, porque la planificación de un proyecto artístico también necesita de ese alto. Planificación de un vestuario también. El sentarte a leer un guión, el tratar de entender la atmósfera a los personajes, en crear como una ficha técnica para los personajes para poder elegir después qué va a ser mejor para contar su historia, es necesario tomarse ese tiempo. Y muchas veces se piensa que de un día para el otro, y puede ser así que pase, ¿no? Pero hay veces que los proyectos no se dan de esa manera, o incluso para una realización. Hay cosas que parecen simples, pero que llevan mucho tiempo de llevarse a cabo, porque se piensa como que solo es ir y comprar la tela y sentarse a coser, y en el medio está preparar los moldes, hacer la tizada, el corte, y hay que estampar algo o hay que bordar algo previo a una pieza, si hay que ponerle entretela. Son muchos pasos previos antes de llegar a ese vestuario final. Y es necesario tomarse el tiempo para que las cosas funcionen y vayan bien. Obviamente puede haber urgencia, yo no digo que no porque tampoco soy loca y entiendo la realidad que hay veces cosas que surgen y que hay que arreglarlas en el momento, pero también creo firmemente, porque lo termino viviendo yo en mi día a día, que elijo trabajar con proyectos que las urgencias realmente sean urgencias, no caprichos. Y esa cuestión también de elegir cómo queremos trabajar, cómo quiere ser nuestra metodología, también ayuda
a poder definir esa cuestión de cuál es tu sueño. Hoy por hoy mi sueño es contar historias con el vestuario. Entonces, si no tengo el tiempo para poder sentarme ni siquiera a leer, a poder planificar, a poder diseñar y pensar en lo que va a ser mejor para el proyecto, son proyectos que no me gusta tomar, no me gusta trabajar a las apuradas, porque trabajando a las apuradas no puedo sacar lo mejor para ese proyecto, no puedo tomar decisiones correctas. Puede ser que haya gente que esté de acuerdo, puede ser gente que me diga que no, pero es mi manera y es la que yo elijo, porque por eso también trabajo sola en este momento. Y en el momento en que decida empezar a delegar y contratar un equipo, quiero poder tener la tranquilidad de decirle a ese equipo, che, esto lo podemos pensar así, así, y si pasa algo en el medio, poder tener el tiempo necesario para poder corregirlo. Sé que hay veces que no se puede, pero que no sea una constante. Yo lo viví, con mi otra jefa era todo a la urgencia y todo tenía que ser para ayer, y yo me terminé enfermando, no solo físicamente, sino también mentalmente, y es algo que no voy a volver a pasar. Entonces, la pregunta ¿cuál es tu sueño? No siempre tiene que ver con cosas que queremos lograr, sino también cómo queremos vivirlas o cómo quiere ser nuestro cotidiano. La pregunta ¿cuál es tu sueño? También abre un montón de posibilidades que podemos llegar a contestar de manera más sencilla o más complicada, pero que lo podemos llevar de diferentes maneras, a diferentes áreas, no solo la del trabajo, sino también a la familiar, a la personal, a la emocional, a la espiritual si se quiere también. Y creo también que todas esas preguntas que nos podemos llegar a hacer en la reflexión del día a día, con los libros que leemos, con las películas que vemos, son lo que también nos va a ayudar a nosotros como diseñadores a poder potenciar nuestro trabajo. Porque al fin de cuentas, si no podemos contar con nuestras propias experiencias o con nuestras cosas que nos hacen felices para poder diseñar y crear un nuevo mundo, ¿qué sentido tiene hacer una película o una obra? Si no podemos sentir, si no podemos transmitir algo con nuestro trabajo, ¿para qué estamos acá? ¿O qué buscamos también? Que también puede ser una pregunta. El episodio termina siendo un poco más filosófico de lo que pensé en un principio, pero me gustaría escuchar tu respuesta a cuál es tu sueño, si me la querés compartir. Bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Nos vemos la próxima. Gracias por escuchar.